hay muchos discursos afuera de cómo manifestar y cómo lograr la vida de tus sueños y todo lo demás, o sea, enfocándose en la semilla, lo cual es muy valioso, claro que sí, pero más allá de eso, de la semilla, es importante ver cómo está mi tierra interna. Hay una tendencia de querer, de desear cambios y que sean lo más rápido posible. Entonces, metas o propósitos como quizás moverme, ya sea yendo al gimnasio, practicando un deporte, bailando o tener una mejor alimentación, se vuelve como lo que yo creo que me va a llevar a determinado resultado sin ser consciente del trabajo que eso conlleva. Entonces, yo digo, mi propósito es ir al gimnasio, por ejemplo, pero no, realmente lo que yo quiero es X cuerpo con X particularidades, no ir al gimnasio. Entonces lo que sucede cuando intentamos engañarnos es que los hábitos no se vuelven sostenibles. Es decir, si yo me centro en el resultado, el camino va a ser muy tedioso. Entonces no va a ser sostenible de ninguna manera. Primero porque no estoy viendo el camino que debo tomar y segundo porque ni siquiera está cimentado en un deseo auténtico, sino en un deseo de aceptación externa. Entonces, lo primero sería como desmantelar la intención real detrás de lo que deseo. Si es un deseo verdadero que surge desde mi más profunda realidad, como desde mi más profunda esencia, o si es algo que quizás al yo creer que voy a alcanzar, socialmente voy a tener determinado estatus. Teniendo esto claro, entonces llegamos al segundo punto. No está, digamos que el enfoque o la importancia en el resultado. Porque cuando yo me centro en el resultado, otra vez estoy perdiendo de vista el camino que me va a llevar a ese resultado. Entonces, por ejemplo, si yo pretendo ir al gimnasio, por ejemplo, esa es mi intención, ir al gimnasio o hacer deporte o moverme más. Pero realmente lo que quiero es verme de determinada manera, tener X físico. Entonces no quiero ir al gimnasio todos los días, quiero tener ese físico. Entonces lo que eso va a generar es que me estoy engañando y no lo estoy viendo. Entonces si yo quiero ir al gimnasio, por ejemplo, y esa es la intención real, no debería importarme el físico, ¿cierto? Es importante, claro que sí, pero como consecuencia. Es decir, como yo me vea físicamente es una consecuencia del hábito que estoy sosteniendo, pero el físico no es la intención principal, ¿sí? Porque cuando el resultado se vuelve la intención principal para yo accionar, no lo voy a sostener. En cambio, si yo lo miro, por ejemplo, con este ejemplo desde una perspectiva de nutrir mi salud, de direccionarme a aumentar mi vitalidad, mi bienestar, no es que sea más fácil, ni sucede por arte de magia, pero yo me paro desde una posición diferente al momento de saber qué decisión tomar en ese presente momento cuando debo ir al gimnasio y no quiero. Teniendo este segundo punto claro, entonces vamos al tercero, que es la intención traducida en semilla. Entonces, cuando yo ya sé si el deseo es un asunto mío, no externo, y cuando sé que ya es un asunto mío, me enfoco en el camino y no en el resultado, entonces ahí se gesta una semilla. Y esa semilla, digamos que la siembro en mi tierra. Pero ¿qué sucede? Que esa tierra puede que no sea fértil y si tú lanzas una semilla, por más nutrientes y buena intención y todo lo que sea que contenga en una tierra que no es fértil, no va a germinar, ni mucho menos va a ser una plántula y va a terminar dando frutos.
Entonces es importante prestar atención a cómo estoy fertilizando la tierra interna para que las semillas que surjan puedan brotar. La tierra interna entonces concebida como el espacio en el cual soy mi propia creadora, mi propio creador de la realidad, tomando como referente el cuerpo, que es como donde hay un montón de sabiduría, de información a la cual nosotros podemos acceder a través de diferentes herramientas. ¿Cuáles pueden ser esos aspectos que pueden ayudarme a mí a direccionarme en fertilizar mi tierra interna para que las semillas que siembre sean fructíferas? Tenemos entonces el cuerpo como base fundamental en la cual se va a cimentar esta verdad. Entonces, puedo fertilizar mi tierra interna triangulando diferentes aspectos. El aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto energético, viéndolo como diferentes bases, como diferentes profundidades. Tenemos entonces el fundamento físico. Y puedo comenzar con esta porque es la más fácil de comprender para mi mente humana, porque es la que se ve. Porque puedo tocar este cuerpo, porque puedo interactuar con este cuerpo, puedo sentirlo, palparlo. Entonces, cuando le presto atención a mi cuerpo interno, puedo saber qué conexión estoy teniendo con él. Es decir, qué hábitos tengo, por ejemplo, en cuanto a nutrición de descanso, a nutrición con los alimentos, en cuanto a nutrición con la relación con otros seres humanos. Es decir, prestar atención a ese aspecto físico significa prestar atención a todo lo tangible. Cuando pasamos a la segunda capa, al cuerpo emocional, es entonces más desde la mente. Es entender cómo me estoy relacionando con mis pensamientos y con mis emociones. ¿Qué tipo de historias me estoy contando? ¿Qué verdades estoy aceptando como propias? Si son realmente lo que yo creo o si solamente lo estoy asumiendo porque es lo que todos me dicen y es lo que todos hacen. ¿Cómo me estoy relacionando con las emociones que veo como negativas o que veo como positivas? ¿Son las emociones las que dirigen mi vida? ¿Qué tanto control o dominio tengo sobre ellas, por ejemplo? Y en el tercer nivel tenemos entonces al cuerpo energético, que al ser más sutil se percibe como algo ajeno, como algo de difícil acceso, aunque realmente es nuestra esencia más íntima. Entonces, en mi cuerpo energético, por ejemplo, ¿qué tipo de espacios me permito habitar? ¿Qué tipo de relaciones me permito sostener? ¿Cuánta coherencia y cuánto sentido hay en mi vida teniendo presente lo que quiero, lo que pienso y lo que hago? ¿Cierto? Energéticamente, digamos que se unen fibras más sutiles que me van a permitir estar en balance o en un desbalance de acuerdo a diferentes circunstancias. Entonces, fertilizar mi tierra interna significa prestar atención a estos tres cuerpos esenciales. Hay otros, claro que sí, pero puede ser un primer paso muy interesante para trabajar aspectos que están impidiendo que mi tierra sea generosa o que mi tierra esté viva. ¿Cómo sé si mi tierra está siendo fértil o no está siendo fértil? Se puede medir en cuánta confianza estoy teniendo en la vida, por ejemplo. Porque si bien yo siembro la semilla con la intención y el resultado no se da en el tiempo que yo considero que debería darse, comienza la duda, comienza la incertidumbre y comienza la desconfianza. Entonces, una brújula que puede ser relevante o importante para medir la fertilidad de mi tierra es medir
la confianza que estoy teniendo en mí, independiente del resultado que yo esté viendo allá afuera. Porque si allá afuera yo no estoy viendo el resultado que espero, no me queda de otra que mirar hacia adentro. Y si al mirar hacia adentro como que, uy, no, eso es peor todavía, busquemos una distracción, entonces ahí es cuando me voy a dar cuenta que mi tierra no está siendo fértil, porque ni yo misma me atrevo a voltearla a ver. La confianza es estar cerca o en comunión con la fe, incluso en medio de la incertidumbre. Porque cuando tenemos una intención de que un resultado se manifieste, nuestra mente tiende a enfocarse en el resultado, en el final, dejando de lado el camino que hay que transitar para poder llegar. Y eso hace muchas veces que el camino sea difícil de transitar, porque se van a presentar obstáculos, retos, no siempre va a ser fácil, incluso puede ser doloroso, incómodo, claro que sí. Y si yo solamente me centro en el resultado, me voy a perder de las joyas que voy a encontrar en el camino, despreciándolas y yendo hacia la frustración cuando sienta que ese resultado no se va a dar, que no voy a llegar, que todo fue una pérdida de tiempo y de energía. Es entonces fundamental hacer como énfasis en varios puntos acá. Hablamos ya entonces de la tierra fértil y de cómo la mido, ¿cierto? Entonces la mido de acuerdo a cuánta confianza puedo tener en mí, tomando la confianza como estar en comunión con la fe, que la fe es creer sin necesidad de ver. Yo no necesito que el resultado llegue, porque solamente el camino me va a brindar el gozo suficiente para desprenderme de lo que suceda. Entonces, lo primero es eso, como saber si mi tierra es fértil o no, de acuerdo a la cantidad de confianza que tengo en mí. Ahora, ¿cómo puedo fortalecer la confianza en mí? ¿Cómo puedo aumentar, fortalecer esa confianza? Es entonces importante verse, es decir, cómo me comporto en situaciones de incertidumbre, cómo me trato a mí misma cuando tengo miedo, cómo me trato a mí misma cuando el resultado que quería no llega o se presenta de una manera inesperada, manifestándose una cosa opuesta incluso a lo que yo esperaba. Prestando atención entonces a estos detalles, voy a comenzar a crear una conciencia en la cual mi tierra va a comenzar a despertar. Hay que tener muy presente que la destrucción es la que permite la mayor fertilidad de la tierra. Entre mayor sea la destrucción, más fértil va a ser. Entonces, ¿qué tan potente o qué tan fértil quiero que sea mi tierra? Significa qué tanta destrucción estoy dispuesta a atravesar, qué tanta destrucción estoy dispuesta a recibir, a transitar, para que esas semillas que yo siembre puedan dar frutos. Esto es como lo que hay que dar a cambio de. Entonces yo entrego algo y recibo algo, ¿cierto? Es como una de las leyes básicas. Entonces, si yo espero tener como ese súper deseo, ese súper anhelo, ese súper resultado, estoy dispuesta a atravesar por una súper destrucción. Porque entonces pretendemos pasar de 0 a 100 en un día. ¿Podríamos soportar la destrucción que eso implicaría en un día? ¿O eso nos desintegraría por completo? Teniendo esto presente, también vamos a permitir saber de que los tiempos son correctos justamente por eso. Porque el tiempo en el que tarda un deseo en manifestarse
es una preparación amorosa que el universo está haciendo conmigo. Está preparando mi cuerpo, está preparando mi mente, está preparando mi energía para que cuando ese deseo llegue a mi existencia, a mi realidad, yo pueda verlo, apreciarlo y vivirlo. Pero claro, eso desde una perspectiva de que ya mi tierra es fértil, ya hice un trabajo posterior, entonces cuando todo esto sucede, puedo transitarlo de esta manera, pero cuando mi tierra no es fértil y puede suceder que llegue, entonces de repente eso que deseo va a ser una vaina bien interesante. Es como las personas que se ganan la lotería, ¿cierto? Digamos que tienen una vida de carencia y se ganan la lotería. Y hay infinidad de estudios, infinidad no, hay muchos estudios que nos dicen que estas personas tardan muy poco en volver al punto en el que estaban antes de ganarse la lotería. ¿Por qué? Porque no hay un fortalecimiento de su relación con el dinero, por ejemplo. No hay una conciencia financiera para administrar los recursos. Entonces, ahí el secreto no estaba en el resultado, porque entonces la solución para dejar de ser pobre no es tener mucho dinero, es dejar de percibirme como pobre. Pero eso implica un montón de trabajo y es trabajo que muchas veces las personas no están dispuestas a hacer justamente por lo mismo, porque todo gran cambio implica una gran y profunda destrucción. ¿Estás dispuesto a destruir quién eres? ¿Lo que tú crees que eres? ¿Quién tú crees que has sido? Porque es imposible que algo cambie en tu vida si tú pretendes seguir siendo el mismo. Fertilizar mi tierra significa brindarme dosis de destrucción. ¿Realmente deseas eso que piensas o no? ¿Y estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para lograrlo o no? ¿Estás dispuesto a que la transformación suceda o no? Entonces la invitación es a fortalecer la tierra interna, sabiendo de que soy una constante entre la muerte y la resurrección, de que le permito a todo lo viejo, a todo lo que ya no sume a mi expansión, morir. Se lo permito y le agradezco a esa parte por haberme traído hasta acá. Y le permito a una nueva versión, haciendo espacio, permitiendo el vacío para que entre y crezca. Sabiendo que como todo lo que crece, como todo lo nuevo, posiblemente no va a ser inmediato porque está aprendiendo. Entonces los resultados no van a ser inmediatos. Toma tiempo y está bien. Entonces, ¿cómo puedo ser gentil y paciente conmigo mismo mientras una nueva versión está encarnando en mí? Para resumir este video, entonces te dejo aquí como las claves de lo fundamental y es: puedo fortalecer mi tierra interna aumentando la confianza en mí. ¿Cómo sé cuánta confianza tengo en mí? Midiéndolo en cuanto a cómo me comporto y a cómo me trato en situaciones que pueden ser estresantes o retadoras. Lo segundo es saber que el secreto está en cómo me estoy tratando en el camino mientras llego, me direcciono hacia el resultado que quiero obtener, que quiero manifestar, desprendiéndome de las expectativas que pueda tener sobre ese resultado, sobre la vida y sobre mí mismo. Lo cual me lleva al tercer punto. ¿Qué partes de mí estoy dispuesta a dejar morir para que una parte más consciente nazca? ¿Realmente quiero manifestar eso que estoy deseando? Y cuarto, hacer las paces con los ritmos del universo. El universo no tiene afán de nada.
El universo no tiene afán de nada, entonces es saber que todo lo que te entrega es en el tiempo correcto, porque estás preparado para recibirlo. Si aún no se manifiesta, si aún no se entrega, si aún no lo vives, es porque aún no estás preparado. ¿Cómo te preparas? Haciendo tu trabajo, confiando en ti, teniendo en cuenta la confianza como la comunión con la fe, tomando la fe como creer sin necesidad de ver. Un abrazo.